Un proyecto de ley para personas con diabetes. El espíritu es mejorar el acceso a servicios y defender los derechos de pacientes con esta patología. Para hablar sobre este proyecto es que recibimos hoy a la senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Buen día. Buen día. ¿Cuáles son las características principales de este proyecto? Bueno, primero que pone foco en la diabetes, pero abarca todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Como ustedes saben, en una población con mayor expectativa de vida, como es la nuestra, también vivir más significa vivir mejor. Y estas enfermedades, las que tienen que ver con la diabetes, con lo cardíaco, con el cáncer, con las enfermedades mentales, son enfermedades que vienen en aumento. Poblaciones que se envejecen y que viven mayor tiempo. Entonces, a diferencia de 1970, por ejemplo, de cuando es la ley de diabetes, que se legislaba más bien con un foco específico en cada una de las enfermedades, ahora hay una concepción más integral, porque todas tienen factores comunes, ¿no? Si el peso o el sobrepeso es una variable, sin duda la obesidad también, bueno, las afecta y en este caso Uruguay está sufriendo un aumento muy grande a todas las edades del sobrepeso y de la obesidad. Y lo que sin duda preocupa es que las generaciones más jóvenes muestran indicadores de ascenso. Entonces, eso trae como consecuencia, además de la carga genética, posteriores consecuencias. Y acá de lo que se trata es de la prevención. Para ello, el proyecto hace referencia a todos los aspectos de educación, de sensibilización y de prevención, al tratamiento y a la rehabilitación. Abarca todos los tipos de diabetes, porque hay diabetes que son insulino dependientes y que uno puede pasar toda su vida dependiendo de la insulina, otras que aparecen en general a edades más avanzadas, que es la diabetes que no es insulino dependiente, y la diabetes gestacional, por ejemplo. Pero insistimos, en esto es un proyecto creado por diputados de diferentes partidos políticos, no es una iniciativa del Poder Ejecutivo ni exclusivamente de la bancada oficialista, y hubo mucha interacción con la sociedad civil que se organiza en torno a, por ejemplo, estos colectivos de pacientes que sufren diabetes u otras enfermedades. Y lo que tiene es un componente también laboral, fuertemente identificando en que no se puede discriminar. No se puede decir genéricamente porque es un diabético insulino dependiente, no está apto para tal o cual tarea, sino que de lo que se trata es de ver a la persona en particular y, por supuesto, evaluar. Y si es una persona que no logra tener valores y estabilidad, se verá qué restricciones tiene. Pero también en lo deportivo y en lo educativo. Y una de las cosas que queda claramente establecida por ley es que se le deberá dar a la persona que debe hacer controles de sus niveles de sangre durante el horario laboral, que debe suministrarse insulina, por ejemplo, que debe comer cada tanto tiempo para mantenerse estable los tiempos que él mismo requiera. Acá en el debate que fue exprés, porque estamos corriendo contra el tiempo, el 15 de septiembre constitucionalmente culmina el periodo legislativo. Nosotros después levantamos el receso, pero se requieren mayorías especiales. Obviamente en el periodo de la elección nadie va a venir a levantar el receso, pero a veces en diciembre y en enero salen leyes muy importantes. Pero queremos tratar de ver si podemos antes del 15 de septiembre terminar la mayor cantidad de proyectos. Entonces, algunas cosas fueron motivo de discusión. Por ejemplo, si esto ocurre en los adultos cuando están en el empleo, ¿qué pasa con los niños insulino dependientes? ¿Cómo está el sistema educativo? Viendo que efectivamente, además de la información general para todos los niños y niñas y adolescentes, haya en particular en quienes deben recibir medicación, en quienes deben controlarse, una integralidad en los cuidados al respecto. También en lo deportivo, y entonces es importante que nosotros cambiemos algunos preconceptos, algunos prejuicios que tenemos sobre todo esto y veamos que, bueno, que la sociedad
no puede prescindir de toda esta gente y que además esa gente tiene derecho a tener la vida más plena posible, ¿no? En lo concreto, la gente, una vez que esto ya esté, digamos, funcionando, Sí. ¿en qué va a haber cambios? ¿En tener Bueno. garantizado su derecho de tomar la medicación o tener la colación necesaria en los horarios de trabajo, garantizar Es eso? muy importante. Por En lo ejemplo, laboral... no se respetan. Y en lo educativo, bueno, En lo a educativo hay que veces... hacer un cambio, ¿no? Porque a los niños no se les puede dar medicación durante el horario escolar que no sea por sus padres. Nosotros ya le mandamos notas a las dependencias educativas para que nos informen, será esta legislatura, será la que viene, para ocuparse de eso. También con la identificación, déjame decir una cosa para no olvidarme, porque acá también hay gente que dice, bueno, yo no quiero que se me identifique porque eso es discriminarme, y otra gente que dice, no, yo quiero estar identificado porque me pasa algo en la vía pública y andás a ver dónde cae mi billetera, donde tengo un papelito que dice lo que soy. Bueno, hoy esto también se lo trasladamos como una preocupación al Ministerio de Salud Pública porque hay chips y hay cosas que toda tu historia clínica puede estar en una pulserita. Siempre hay que interactuar mucho con las organizaciones sociales de pacientes que tienen este tipo de complicaciones para adaptar y hacer las cosas de forma de que sea voluntario, de que no sientan un estigma con relación a eso. También en el capítulo de salud se le plantea a los privados y a los públicos la necesidad de reestructurar en este enfoque porque nuestro plan sanitario 2020 tiene las enfermedades no transmisibles como un tema fundamental. Ustedes saben que el presidente de la República ha estado en Naciones Unidas y en la OMS y en muchos lugares haciendo liderazgo mundial en este tema porque primero que nada está la calidad de vida de la gente, pero también están los costos sanitarios que son altísimos. La ley no ingresa en decir si bomba de insulina, si esto, si lo otro, porque eso es parte de la reglamentación. Dense cuenta que nosotros estamos modificando una ley de 1970. Todo lo que ha pasado en estos 50 años es muy importante y las leyes no se están adaptando en todo el tiempo. Sí, las reglamentaciones. La ley da el marco para que la reglamentación defina. Exactamente. Y de esa nueva concepción, ¿no?, de enfermedades no transmisibles, de tener foco en la diabetes, porque los índices son muy altos, y de tener una visión como sociedad también mucho más integradora. Lo dirá la reglamentación después, supongo, pero ¿qué pasaría para aquellas instituciones, organismos, lo que sea, que incumplen o violentan el derecho que consagra esta nueva ley para el paciente diabético? Sí, no hay en este caso propiedades sancionatorias. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde se podrá aplicar? Estas cosas son un proceso, ¿no? No siempre la ley puede manejar todo con la sanción si se incumple alguna de sus disposiciones. Lo que sí es cierto es que es permanente la elaboración de las grandes líneas rectoras en materia de planes de salud, porque hay un montón de enfermedades que vienen en aumento, otras que desaparecen, y el cambio demográfico, que en nuestra sociedad es similar al de las sociedades de primer mundo, con pocos nacimientos, con mucho envejecimiento, con gran expectativa de vida, hay que estar permanentemente monitoreando y la ley no puede tener ese marco de flexibilidad. Sí, las reglamentaciones, y lo que la ley sí dispone es una comisión que integra a todas las comisiones preexistentes, ¿no? Las de diabetes, las de cuestiones cardiovasculares, las de salud mental, porque acá fue un tema debatido si valía la pena generar algo que integrara a todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y creemos que sí, sin derogar las otras, porque muchas de esas comisiones de patologías específicas están creadas por ley y funcionan bien. Entonces, queremos darle a esto el marco de un proceso, ¿no? En algún momento se verá si hay que derogar esas comisiones específicas por patología y dejar esta con esta visión integradora. Pero no es una cosa que se diga en la ley a partir de ahora esto y a partir de ahora esto otro, porque significa
ayornar muchas cosas. La cantidad de llamadas que he tenido desde que esto se aprobó hace 36 horas. Y entonces, ¿qué va a pasar con la libreta de conducir? Y entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo en tal trabajo o tal estudio? Bueno, eso es la reglamentación. Y lo importante es que hay un ámbito definido por ley en donde están los académicos, en donde están las asociaciones de usuarios, en donde están los prestadores, para que la reglamentación dé cuenta de toda esa riqueza que es importante tener en cuenta. Y bueno, hubo algunas demandas que no fueron contempladas, que fueron estudiadas pero no fueron contempladas, y creíamos que lo más importante era terminar esta legislatura con una realidad que en estos 5 años avanzó en conciencia de manera muy importante, en que tenemos que prevenir todo este tipo de enfermedades, porque no podemos admitir el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños. Nos enojamos a veces cuando los pediatras dicen no sal, no azúcar, no esto, no lo otro, pero hay cosas que tenemos que lograr modificar. La genética por el momento no la logramos modificar, pero dentro de un tiempito ya lo vamos a poder evitar. Lo que tenemos que lograr ahora es un comportamiento de adultos, las meriendas de nuestros gurises y eso, que tenga mucha más calidad de vida. ¿En algún momento se va a poner, digamos, el ojo legislativo en la oferta de alimentos que hay? Creo que por ahí hay un camino muy fuerte, ¿no? Porque ahora están todas las armas apuntadas a los hábitos de la familia, que cocinemos más, pero bueno, cuando uno tiene que resolver rápido y con poco dinero, son muy pocas las opciones saludables que encontramos. Y eso es una realidad. Sin duda. Y en los centros educativos también. Bueno, y no hay una ley... se resuelve fácilmente con una fruta. No, hay una ley del senador García que planteaba el tema de las cantinas en los centros. No hay un monitoreo que uno diga, bueno, donde voy la ley se cumple. También hay una cuestión que no puede haber cuerpo inspectivo para todo. Tenemos que, cada uno en su lugar, decir, no, esto no va. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tenemos conciencia todavía de que este es un problema muy grave para la sociedad. Siempre uno ve como ajeno, ¿no? Y cuando le ve las cosas como ajenas nos involucra. Pero para el caso de los centros educativos, con los alimentos saludables y la no venta de alimentos que pueden ser nocivos para la salud de los niños, es evidente que no puedes poner un inspector por cada liceo, por cada escuela, por cada institución privada. Lo que tiene que hacer la propia institución es regular que lo que ha mandatado... Claro. Pero a su vez tenés en la esquina el bolichito donde, el kiosquito donde se viola la ley porque queda... Ahí no logras llegar. Pero vamos... arranca por la casa, ¿no? Vamos un poquito más atrás. Vamos al etiquetado. Las discusiones que tenemos con quienes elaboran los alimentos para no decir esto no se debe consumir, decir esto contiene tal cosa y vamos a tratar de que se sepa que esas cosas son lesivas, entonces se debe consumir muy poquito o evitar su consumo. Bueno, cada vez que tenemos que discutir el etiquetado, el conjunto de situaciones que se nos generan, ¿por qué no? Porque no pueden plantear esto, porque esto es pérdida de trabajo en tal área. Bueno, porque esto es una producción que Uruguay tiene y que lo distingue y con esto gana mercados. O sea, es el mismo proceso, por ejemplo, cuando el cigarrillo. El tema es que se puede. El tema es darse cuenta de que uno puede tener hábitos saludables y que a veces no se trata de la prohibición absoluta, sino de la regulación. Para el caso de la diabetes también aplica la situación que se da muchas veces con los celíacos en cuanto a los precios, porque los productos, sin duda, los productos que deben comprar aquellos que son diabéticos, evidentemente son más caros que otro tipo de productos. Todo eso está implícito en el debate. Y yo lo que veo como positivo es que vamos avanzando. Y acá la ley puede ser perfecta, pero si no avanza el conjunto de la sociedad, se viola la ley. Y no es por ahí, sino por concientizarnos todos de que debemos mejorar nuestros hábitos. Media hora de ejercicio diario, ejercicio moderado.
Puede ser caminata, puede ser cualquier cosa, no hay por qué ingresar a un gimnasio. No consumo de cigarrillo, no consumo de sustancias tóxicas. Bueno, antes de terminar la entrevista, están faltando 10 días para el cierre de la legislatura, más allá de que el receso eventualmente se pueda levantar, en un año complicado para levantarlo, ¿no? ¿Qué le falta aprobar al Senado urgente en estos 10 días? Cuando empezaste la pregunta me surgieron qué le falta aprobar y me surgieron dos cosas, pero no pueden ser en estos 10 días. Una muy grande, que es la reforma del Código Penal, una nueva legislatura que queda... Otra vez terminamos de reformar el Código Penal. Sin ayornar el Código Penal. Y bueno, podemos generar leyes penales, ¿no? Pero después el código tiene que tener una armonía, una dosimetría. No se puede penar una cosa desproporcionadamente frente a otra. Bueno, ese es un nuevo debe de la legislatura, insolucionable en 10 días. Lo otro que si hubiera voluntad, en 10 días se puede solucionar, que es la ley de partidos políticos. Sigo diciendo que es un error profundo que la oposición no haya dado sus votos para mejorar la transparencia, para mejorar la financiación, para mejorar la publicidad en campañas electorales y fuera de ellas. Y en estos 10 días tenemos cosas como que ayer se le acaba de transferir a la Institución de Derechos Humanos la Secretaría de Pasado Reciente, Derechos Humanos, los diferentes nombres de las institucionalidades que ha habido. Venimos en un proceso desde el gobierno del doctor Jorge Valle en que hay una visión crítica de lo que se ha podido encontrar. Se han encontrado restos de 4 personas cuando hay prácticamente 200 desaparecidos, 196. Es muy difícil. Esto como que da en la Institución de Derechos Humanos, que es... no depende del Ejecutivo, sino está colgada del Parlamento, de la pluralidad de la expresión política del país. Bueno, un instrumento que seguramente ayude a seguir adelante con este tema. Y hay reformas concretas, chicas, de leyes grandes. Bueno, trataremos de que todo eso funcione en estos 10 días y si no, se levantará con las mayorías necesarias en diciembre, en enero y los 15 primeros días de febrero. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a la senadora Mónica Xavier su presencia esta mañana aquí en Arriba Gente. La hemos dejado al margen del tema campaña electoral. Quedaron temas políticos. Para centrarnos... No, lo decimos porque hoy estábamos centrados en este proyecto de ley para personas con diabetes. Ya ley. Sí, ya claro, ley. Si nos centrábamos a sumergir en temas políticos, íbamos nosotros a discriminar la ley y no era la intención. El agradecimiento como siempre. Senadora. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con la senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier.